En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Con nosotros, Esteban Miguel Llamosas, el padre del actual intendente de la ciudad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, que está ya en las últimas horas de su gestión, de 8 años al frente del Ejecutivo Municipal. Chachi, como te conoce todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con vos, Nicolás, Fabián, y bueno, compartiendo este rato ya un poco más relajado. Bueno, ¿vivió la campaña con más intensidad que en el 83 cuando usted fue candidato a intendente? Mira, la verdad que no se pueden comparar mucho las situaciones. Aquello era volver a vivir un Estado de Derecho después de la dictadura, con una participación popular impresionante, en otro contexto. Pero esta campaña la viví con mucha intensidad, con mucha intensidad. Yo siempre le digo a Juan Manuel que realmente creo que hizo una gestión exitosa, importante, que cambió la ciudad en muchos aspectos, pero siempre le digo, un poco como experiencia de viejo político, que para un dirigente político es más importante el reconocimiento cuando termina la gestión que cuando la comienza. Y eso es lo que he palpado, ¿no? Por supuesto, un gran reconocimiento de la gente, que se advirtió en todo momento a la gestión, y por supuesto también la continuidad, que va a significar la intendencia de Guillermo, que creo que plasma como una especie de tercer periodo, pero con impronta distinta en algunos casos, con la propia personalidad que Guillermo seguramente va a afrontar situaciones pendientes. Pero bueno, sí, la viví con muchísima intensidad, a veces con demasiada intensidad y atormentándolo a Juan Manuel, que en algunas cosas me hacía caso, en otras no, pero así debe ser. Pero fue un respaldo de 8 años de gestión, diríamos, y eso es importante, diríamos, por la diferencia que se obtuvo finalmente. Creo que sí, creo que a pesar de algunos pronósticos, la diferencia significó el respaldo de la gente valoró todo lo que ha cambiado en la ciudad. Yo no lo voy a repetir, pero está a la vista en programas sociales, educativos, deportivos, en obras que tienen también un contenido muy importante, como la salud, como en fin. Creo que todo eso, en definitiva, pesó mucho, y Guillermo es parte de ese equipo, formó ese equipo, acompañó a Juan en 8 años, e indudablemente tuvo una participación, por ejemplo, muy importante en lo que yo considero fue quizás el programa estrella de toda la gestión de Juan Manuel, que fue el presupuesto participativo. 10, 15, 20 mil ciudadanos riocuartenses votando por sus propios proyectos para mejorar su barrio en aspectos de obras o en aspectos culturales. En fin, todo eso lo tuvo como principal gestor a Guillermo y a su equipo. Y eso creo que también fue muy valorado por la gente. 400 obras en 8 años significan una obra por semana. Creo que mucha gente que a lo mejor hace mucho que no venía a Río Cuarto llega y realmente la encuentra cambiada. Con aspectos, por supuesto, que no se han podido cubrir, que son asignaturas pendientes y que estoy convencido que Guillermo las va a afrontar, las va a mejorar también con nuevas ideas, ¿verdad? ¿Cuándo empezó a militar Esteban Miguel Llamosas en el peronismo? Yo empiezo a militar con la campaña del retorno del general Perón en el año 72. Yo era presidente de la Juventud Peronista de Río Cuarto. Se hizo una gran campaña de afiliación y participé activamente en el retorno del general Perón. Por supuesto, también tuve una intensa participación en las elecciones del 73 y después, por cierto, padecí, como padeció la mayoría del pueblo argentino, la represión y la persecución de la dictadura genocida del 76 al 83. Me tocó por ser un honor participar como candidato a intendente ya en el 83, en el retorno de la democracia, donde obtiene el triunfo mi gran y querido amigo Chicharra, con el cual después seguimos transcurriendo simultáneamente y en distintas funciones todo lo que podíamos hacer por Río Cuarto. Se plasmó no solamente una amistad personal, sino también un modo de hacer política en Río Cuarto, que creo que es un signo característico de convivencia, de tolerancia, de diálogo, que creo que Juan Manuel y el Guille lo pusieron en práctica, y también es un aspecto que la sociedad hoy valoró cuando votó. Está un poco cansada la gente
la altisonancia, de la grieta, de los agravios. Entonces busca lo que se debe buscar, sin resignar la propia identidad, sin resignar sus propias ideas, pero sí caminos de diálogo, de concertación. Es lo que la necesidad de la gente, y creo que también Yallora desde la provincia lo ha puesto en práctica, siguiendo el camino que inició de la Sota y que siguió Schiaretti en las distintas gobernaciones. Usted, bueno, toda una vida de militancia en el peronismo, recién comentaba cuando arrancó, tuvo la oportunidad de ser candidato en el retorno de la democracia, un momento, digamos, creo que de mayor efervescencia, de mayor pasión por ir a votar. Debe haber sido récord la participación en Río Cuarto. Más de 80, sí, más de 80%. Récord, ¿no? Pero siempre se dijo que Río Cuarto es más una ciudad radical. Lo que se ha logrado en esta última contienda es algo inédito, que un intendente peronista le pase el mando a otro intendente peronista. ¿Dejó de ser Río Cuarto una ciudad radical? No, yo creo que el cambio fundamental que se produce a partir de que, sobre la base del justicialismo, por supuesto, es un mérito que como peronista no puedo dejar de considerar. La primera vez que primero se produce la reelección de Juan Manuel, sí, por primera vez en el justicialismo. Sobre la base y el eje del justicialismo se logró un acuerdo muy amplio en donde participaron sectores del radicalismo, sectores del socialismo, sectores de las instituciones, sectores independientes. Ya Juan Manuel incorporó en su gabinete mucha gente que no venía de la política de los partidos, sino del sector independiente. Y Guillermo, estoy seguro que va a hacer lo mismo. Y esto es una marca que viene desde la provincia. Es decir, cuando se dice partido cordobés, que es lo que se ha instalado y avanza y se profundiza, vemos que hay una suerte de armado de coalición, de conjuntos de distintos sectores, que es lo que permitieron llegar en la provincia, desde la Sota en adelante, y en Río Cuarto, con lo que podemos considerar un tercer periodo consecutivo. Acá también, si uno ve la conformación de la lista hoy que lleva Guillermo de concejales, ve hombres de la industria, de la empresa, como Perlo, ve a Paulita Dalmazo realmente con una concepción social en materia de la protección y de la contención por las adicciones, que son un flagelo que nos azota en la ciudad, como azota la gran parte de la ciudad. Incorporaciones como el Hijo del Lago, que es también de ascendencia radical. Es decir, esto creo que es los nuevos tiempos. Es decir, ya nadie, ni individualmente, ni en un equipo que pertenezca exclusivamente a un partido, puede afrontar la multiplicidad y la complejidad de los problemas que ofrece una sociedad de Río Cuarto. Distinta a lo que pasaba en el 83. Yo no creo que hayan desaparecido los partidos, pero sí creo que deben enriquecerse con estos aportes y con esta manera colectiva de encarar una gestión. Se trata de ocultar el peronismo, digamos, desde la Sota, cuando hace la alianza con las otras fuerzas políticas, se dejó de lado, inclusive en la sede partidaria ya no se canta la marcha peronista, diríamos. Bueno, en algunos momentos la cantamos. Yo, en ese aspecto, bueno, todavía pertenezco a una generación que esos símbolos y esas costumbres trato, por cierto, de tener esperando el momento y el lugar. Pero creo que es parte de esta construcción colectiva de varios sectores. Es decir, uno se cuida de no mostrar exclusivamente las señales o las consignas o los símbolos del justicialismo cuando está compartiendo y por respeto a los otros sectores. Pero por supuesto, me acuerdo que en algún momento de la gestión de Juan Manuel me tocó a mí salir al cruce de algunas críticas que consideraba injustas y mostraba cómo en muchas de las cosas que Juan Manuel proponía y que planteaba estaban impregnadas de una identidad que tiene que ver con la doctrina justicialista. El presupuesto participativo es la forma de expresar lo que el general Perón decía en su construcción cuando hablaba de que las democracias representativas, que son el modo que establece nuestra Constitución, tenían que ser enriquecidas con una democracia participativa. Así también en muchas construcciones, es decir, construcciones que iban dirigidas a los sectores más humildes, tiene que ver con la justicia social, que es un valor que ya supera a la propia doctrina justicialista. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en que se han urbanizado los barrios más humildes, la manera en que se ha logrado también un sistema de mayor seguridad, de iluminación, eso que no es solamente el cemento, es darle más calidad de vida, sobre todo a los sectores más olvidados. Entonces, esas concepciones, no hace falta batir el parche de que son
exclusivas del justicialismo. Son conquistas que hoy toman como destino, como destinatario a los sectores más necesitados. Y ahí, sin perder esa identidad, se podía llegar, y creo que eso también es un mérito de Juan y va a ser un mérito de Guillermo, a los sectores que en algún momento eran refractarios al peronismo. Acá ya había instituciones en donde, me acuerdo yo en mi época, poder llegar a tener un contacto con el centro comercial, con la sociedad rural y algún otro sector que representaba un poco ese sector de clase media que siempre favorecía en aquellas épocas electoralmente el radicalismo, era muy difícil para nosotros. Y quizás mucha de la responsabilidad y del error era nuestro. Yo asumo esa autocrítica, sin resignar convicciones, pero sí ampliando el espectro y llegando a esos sectores. Creo que es la manera de ayornarse en la política. Es decir, esas son enseñanzas que también nos vienen de la época del general Perón. Hace 40 años usted era protagonista porque era candidato a intendente del justicialismo en Río Cuarto, Sí. y el primer candidato a concejal era justamente el papá de Guillermo de Rivas, Cacho. estamos hablando de Juan Manuel de Rivas. ¿Ha podido hablar con él? Porque debe ser bastante movilizante el hecho de que dos protagonistas de la política de hace 40 años hoy vean a sus hijos que son los protagonistas del presente. Sí, me he encontrado varias veces con Cacho. Con Cacho hemos compartido aquellas épocas. Como anécdota te puedo contar que el resultado electoral del 83 lo recibí en su oficina, en su estudio, y no me voy a olvidar nunca que el querido Nicolás Florio hace una nota cuando Chicharra viene, pasa y me saluda donde yo estaba. Es decir, con Cacho me liga no solamente la identidad justicialista, sino también una amistad, el transcurrir de todos estos años, donde él ha cumplido funciones no solamente en aquel momento como concejal, como senador, como dirigente que ha asesorado a muchas poblaciones locales. Es decir, hemos tenido una relación y acá en la campaña nos hemos cruzado también varias veces haciendo lo mismo, por ahí ejerciendo como padre, donde uno a veces no puede separar el sentimiento del padre con el político, pero también con los consejos que, ya te digo, en algunos casos los tomaba tanto Juan Manuel como Guille, estoy seguro que en otros casos habrá dicho, bueno papi, déjame que esto lo resuelva yo. Pero siempre de la experiencia creo que, y más de la misma pertenencia ideológica y partidaria, lo hemos hecho. Bien, vamos a ir a la pausa. Estamos dialogando con el doctor Esteban Miguel Llamosas. En un ratito después del corte le vamos a dejar una pregunta para que nos responda, y es si en algún momento protagonizó alguna discusión con el actual intendente, con su hijo, por cuestiones políticas, claro. En un ratito nos responde Esteban Llamosas. Bueno. Seguimos el diálogo con el doctor Esteban Miguel Llamosas. Había quedado pendiente una pregunta, si había mantenido algún tipo de discusión por alguna cuestión que usted había aconsejado, o cuestión política, diríamos, en estos 8 años. Sí, siempre en el calor y la pasión que uno le pone, por supuesto muy identificado con Juan, muy identificado con sus propuestas, con su gestión. Por ahí aparecen naturalmente diferencias, ¿no? Que no llegaban más que eso. Es decir, por ahí yo los reconozco y lo digo y he hecho la autocrítica, me pasaba con algunas declaraciones donde por ahí no le caían del todo bien a Juan Manuel, porque aparecía por ahí mi sesgo muy peronista de la historia, de la doctrina, y yo me doy cuenta que por ahí había cierta inoportunidad. Pero no pasaba más de eso, de algún reto que se resolvía al poco tiempo. Pero sí, diferencias, no sé, a mí por ejemplo, siempre me ha apasionado lo social. Siempre me parece que el énfasis fundamental había que ponerlo ahí. Entonces por ahí me excedía, por ahí caía en alguna propuesta que no es que contradecía lo de él, pero él maneja los tiempos, y creo que le ha ido bien en el manejo de los tiempos, en su estilo, en un estilo más de diálogo, más silencioso. Y bueno, por ahí a mí me agarraba la locura del 83 y algunas consignas que avanzaban más. Pero no pasaba de eso. Ya te digo, yo a los 2 meses o los 3 meses de su gestión, ya allá por el 2016, saqué un documento donde en cada una de las áreas de las propuestas y de las concreciones que se iban dando, Juan Manuel respetaba la identidad justicialista, sin necesidad de tener que proclamarlo ni estar cantando la marcha. ¿Y en algún momento se tentó en pedirle ocupar un cargo en la municipalidad? No, jamás yo he cumplido
con creces mi actividad pública, siempre lo digo, mi mayor orgullo y mi mayor mérito es haber sido elegido constituyente en el año 94 por el pueblo, también además de candidatura, además de haber sido diputado provincial, no, jamás. Y mira, hay algo que creo que viene de los genes de la familia, ¿no? Ayer sí, hace unos días, lo escuchaba al gobernador en un acto que tuvo en donde dijo y resaltó que en todo momento Juan Manuel siempre pidió por otros, siempre pidió y nunca nada para él. Es decir, jamás se me ocurrió a mí pedir algo en lo personal, al contrario, siempre me he ofrecido y he estado con la gran satisfacción que va a tener él de poder caminar en la ciudad, en los barrios, mirarle la cara a los vecinos y vuelvo a insistir, lo mejor para un funcionario, y eso me cabe a mí también, es cómo terminar la gestión, cómo poder transitar las calles y en familia y sobre todo, por supuesto, algún reproche, te faltó hacer esto, te faltó hacer aquello, eso es lógico. Pero Juan Manuel siempre dio la cara y bueno, y hoy tenemos esa satisfacción y ese orgullo como padres, ¿no? Usted recién mencionaba la Convención Nacional Constituyente que definió el cambio constitucional, el cambio de la Constitución Nacional, el último gran cambio que tuvo la Constitución en 1994. Estamos a 30 años de ese hecho que fue también histórico, ¿no? Y que lo tuvo usted también como uno de los protagonistas. ¿Qué recuerdo tiene de ese momento? Y por otro lado, quería preguntarle si cree que es tiempo de volver a debatir o discutir algún tipo de cambio. Creo que lo más importante es que se aplique, porque todavía hay muchos aspectos que realmente jerarquizaron esa reforma, que al principio fue bastante criticada injustamente y que no se han cumplido. Yo creo que aquella reforma que inicialmente apareció pensada y difundida como una especie de pacto entre Menem, que era presidente, y Alfonsín, que expresaba la oposición, donde el intercambio era: te damos la reelección a Menem y Menem le daba el tercer senador al radicalismo. Avanzó mucho más que eso en instituciones. Uno piensa que en la Constitución tienen jerarquía constitucional los tratados sobre derechos humanos, los tratados que hacen a la integración territorial. Y esto lo digo además porque tuve el honor de estar presidiendo esa comisión. Y hoy por hoy, la jerarquía constitucional, que está dirigida más que a la protección del Estado, a la protección de los ciudadanos, en materia de minoridad, en materia de discriminación por género, en materia de definitivamente terminar con todo método de tortura, de discriminación. Eso lo resalto, como tantas otras instituciones, Consejo de la Magistratura, federalismo en serio. Yo eso lo valoro mucho, fueron meses muy intensos y creo que hoy por hoy, cuando se cumplen 30 años de la Constitución, la recordamos y no solamente la vemos, sino que es elogiada por muchos países como una Constitución reformada y muy progresista, en muchos aspectos muy progresista. Que todavía hayan aspectos judiciales que no la aplican, porque acá esta Constitución tiene aspectos y principios que son operativos por sí mismos, no necesitan leyes que reglamenten su ejercicio para aplicarla. Por eso hay muchas materias pendientes que todavía no se han llevado a fondo. Pero ni que hablar, yo siempre valoro muchísimo que esa Constitución, que esa reforma, tuvo la legitimidad que no había tenido nunca ninguna otra. Porque ahí estaba todo el arco político de la Argentina. Desde la extrema derecha, Tabarrico, hasta Bussi, a sectores de izquierda, obispo de Nevares, lo que era el Frepaso en aquel momento, con la presencia de Chacho Álvarez, de Juan Pablo Cafiero, el peronismo y el radicalismo con sus mejores exponentes. Obradores, Alfonsín, Antonio Cafiero, en fin. Así que para mí esa es la medalla más grande que me dio la política y por lo tanto ahí me siento satisfecho. Bueno, sin perder las viejas mañas de estar a veces encima de Juan Manuel, porque eso se lleva en la sangre y no lo voy a perder nunca. Bueno, eso fue una satisfacción. ¿Algún arrepentimiento de tantos años en la política? Ha habido sinsabores, cosas que no se lograron. Arrepentir no me arrepiento de nada. Creo que es una vida, creo que a veces y parece que queda como un latiguillo ir contra los partidos, contra la política. La política, usada correctamente, con autoridad, con transparencia, es el instrumento para solucionarle las cosas a la gente. No hay otra manera. Si realmente tenemos un espíritu democrático y de respeto a la convivencia, son los partidos que tendrán que ayornarse,
que tendrán que mejorarse, que tendrán que unirse, que tendrán que buscar coaliciones o acuerdos entre distintos sectores que más o menos en los puntos principales coincidan. Eso es adaptarse a los tiempos, pero es la política con mayúsculas. Hace poco lo ha reivindicado nuestro Santo Padre, lo ha dicho, reivindicar la política. La política es el instrumento para llegar al bien común, no hay otra manera. Las otras maneras son violentar la soberanía de la gente, violentar la voluntad popular y todo lo que trae aparejado otras consecuencias. Así que yo, sí, por supuesto, me hubiera gustado hacer otras cosas, me hubiera gustado tener a lo mejor una mayor preponderancia en situaciones muy difíciles, pero en términos generales, si lo pongo en la balanza, para mí ha sido mi vida, en mi vida política desde mis albores allá con Juventud Peronista. ¿Y qué pasa que hoy los políticos riocuartenses no tienen tanta incidencia a nivel provincial y nacional cuando sí lo tuvieron durante mucho tiempo? Porque usted, bueno, fue convención del constituyente, hemos tenido ministros del ámbito nacional, provincial, candidatos de diversa índole, pero hoy vemos que la representación de Río Cuarto, pese a que es una ciudad muy grande, está un poco caída. Por ejemplo, en la legislatura de Córdoba, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, mira, yo coincido con vos. Si bien es cierto que el hecho de que Río Cuarto fuera declarada capital alterna, que acá funcione la sede del gobierno provincial, eso empieza con De la Sota, se profundiza con Schiaretti y seguramente se va a profundizar aún más en la gestión de Yar Llora. Pero también, es cierto, está menguada la representación de dirigentes, no solo de Río Cuarto, sino de toda la región, que podrían tener una presencia más activa. Creo que eso tiene que empezar a revertirse. Tiene que empezar a revertirse porque estamos en el centro de un sector productivo importante, donde todo el sur, que en mucho tiempo fue olvidado, es cierto, parecía que la provincia terminaba en Almafuerte. Yo me acuerdo, y cito un hecho, compartimos la campaña de constituyente nada menos que con Chicharra Bella, que había tenido una gestión impecable 2 veces como intendente de la ciudad. Y no pudo llegar a la constituyente porque desde la conducción, desde la dirigencia del radicalismo, lo ubicaron en el 10º lugar. Y por el sistema DON no pudo entrar, donde habíamos planificado y ordenado más o menos los temas. Yo con la vocación de los tratados de derechos humanos, él con un sistema de federalismo y de manera de distribuir los impuestos muy apropiada, me recuerdo. No pudo llegar. Bueno, es una muestra, pasó con el peronismo también, muchas veces. Es decir, la actitud centralista de Córdoba, donde muchas veces fomentaba o auspiciaba diferencias internas en Río Cuarto para después terminar marginando cualquier representación. Espero que eso vaya mejorando, estamos en camino, porque hay situaciones institucionales muy distintas. Hay amigos de la política, usted mencionaba a Bella. Sí, gran amigo, compartimos mucho, aún después de la contienda electoral, aquella contienda electoral que estaba impregnada de una participación y de un deseo de salir de la dictadura genocida, volver al Estado de Derecho. Entonces, por supuesto, uno compite para triunfar y el hecho de no haber ganado tuvo un impacto, pero inmediatamente ese impacto lo superó la efervescencia y la necesidad de superar aquel momento tan negro de la Argentina. Y con Chicharra Bella compartimos después muchas cosas, participamos juntos en la posibilidad del famoso puente de Río Cuarto, él como legislador, yo en aquel momento como subsecretario de Desarrollo Social y antes como diputado provincial. Es decir, se forjó una relación que iba mucho más allá de la amistad permanente, así que un gran amigo, una gran persona. Y dentro del radicalismo, porque dentro del peronismo imagino que son muchos, inagotable la cantidad de amigos, pero ¿algún otro radical con el que se tenga un vínculo una gran amistad y una gran relación con Cachito Storani. Con Cachito compartimos juntos cuando la democracia se vio amenazada por aquel intento de golpe de los caras pintadas, salimos juntos. Y por supuesto tuvimos algunas conversaciones que, bueno, yo voy a cometer la indiscreción de decirlas antes de la elección, donde cada uno estaba apostando y haciendo campaña por su partido, pero dijimos y pensamos, una vez que pase esta elección sería bueno que nos reuniéramos, los que realmente tenemos una concepción nacional, popular, de respeto a los derechos y a las conquistas que costaron tantos años, que nos juntáramos, que nos reuniéramos, hiciéramos punta desde Río Cuarto y por supuesto de todo el sector sur, a ver si logramos esa necesidad de recrear un espacio político que por supuesto sea muy diferente y muy distinto a la concepción que actualmente gobierna la nación.
Doctor, la última pregunta que es común a todos los entrevistados que nos visitan es, ¿qué hubiese hecho a lo largo de su vida si no se hubiese dedicado a lo que se dedicó? Qué pregunta esa, ¿eh? Porque vengo y creo que en la profesión nunca me atrajo mucho, pero sí creo que si no fuera por la política hubiera actuado a nivel de instituciones. Yo tuve mucha vinculación al comienzo de mi carrera con la docencia. Así fui docente, lo recordaba en San Pacho. Yo tenía, mi tío fue uno de los párrocos que más tiempo estuvo en la basílica, en la actual basílica, así que iba a dar clases y la docencia me atrajo siempre mucho. Después no la pude continuar por mi actividad política. La docencia y las relaciones también con las instituciones intermedias. Es decir, tuve bastante contactos en aquellas épocas con nuestras vecinales. Me parecía que era una manera de constituir un nexo entre los reclamos de los vecinos y las decisiones de los gobiernos. Hubiera seguramente actuado ahí, más en la docencia, más con las instituciones intermedias, pero claro, todo tiene que ver con todo, porque también eso también estaba muy relacionado con la actividad política. Bueno, desde el martes le van a dejar de decir el papá del intendente. No, a él le van a decir es el hijo del que fue. Pero sí, además Juan Manuel va a seguir, ya lo ha dicho, no sé cuál es el rol, seguramente... ¿No sabe o no lo puede decir? No, yo si vos me decís que tengo mi aspiración, yo sé que Juan prefiere la actividad ejecutiva a la legislativa. Y ya Alzora medio que lo insinuó. ¿Cuál será el lugar del gabinete? Si fuera mi opinión, tendría que ser un lugar muy asociado a la realidad de Río Cuarto y del sur. La manera, la herramienta, la forma la definirá Alzora con él. Pero creo que por ahí va a pasar el rol. Le agradecemos mucho por la visita. No, gracias a ustedes. Y bueno, yo me cabe sí decirle la excelente que ha sido la cobertura de este medio del proceso electoral. Así que aprovecho este momento para felicitarlos. Gracias.